Bueno, seguimos con estas entrevistas tan especiales y contando a la gente lo que va pasando en la Expo Paysandú. Estamos con Federico Willy, él es de Paysandú, como muchos sanduceros, pero que trabajan en Montevideo, es del estudio Willy Lafourcade. Y 18:30 estará comenzando una charla muy interesante, planificación fiscal e incentivos fiscales a la inversión en el sector agropecuario. Federico, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos estos minutos. No, gracias a ustedes, es un placer compartir este momento aquí en este día tan hermoso que está ayudando a la jornada de hoy. Retornando a Paysandú, Federico, decíamos con Ramiro, bueno, sos de Paysandú pero trabajando en la capital, pero también con la parte contable en Paysandú. Sí, nuestro estudio tiene dos oficinas, una en Montevideo y una en Paysandú, tratando de estar siempre cerca de donde las cosas suceden, tratando de estar cerca de nuestros clientes, y por eso decidimos también tener nuestra oficina acá. Permanentemente estamos tanto en Montevideo como acá, y hoy acompañando en esta jornada de la Asociación Rural. A veces en la parte fiscal hay desconocimiento, obviamente que no se desconoce, además que hay incentivos. Es importante que el productor agropecuario sepa eso. Un gran desafío que existe en el sector agropecuario es hacer llegar la información. A nivel institucional, llámese Ministerio de Ganadería o la dependencia o ministerio que ustedes quieran, y a nivel privado también, tenemos la responsabilidad de que la información llegue al productor, y la información no llega como tiene que llegar. Existe una enorme cantidad de contribuyentes de IMEVA que no conocen la cantidad de beneficios fiscales a los cuales puede acceder. La idea hoy es comentarlos, que no sean los olvidados de siempre, por llamarlo de alguna manera. Y también existen una gran cantidad de beneficios fiscales para el otro elenco de contribuyentes del sector agropecuario, que son los contribuyentes de IRAE. La idea también es poder hoy repasar y comentar qué herramientas tiene el productor disponible. Muchas veces uno tiene la idea a nivel profesional o a nivel del productor de que hay un montón de herramientas que no son para determinado productor, y a veces cuando el productor las conoce, cuando se entera y sabe cómo funcionan, él solo se va dando cuenta cómo las puede utilizar, y el desafío está en informar, en hacerle llegar el conocimiento en cuanto a cómo funcionan y en qué consisten, para ponerlas en funcionamiento después. Es un poco la misión que tenemos hoy de tarde en la charla que iremos a dar. Federico, ¿se puede planificar esto de lo fiscal y manejar esas tributaciones que el productor tiene que hacer para manejar las inversiones y de alguna manera que ese dinero retorne de otro lado y no se vaya solamente en impuestos? Cuando el productor y cualquier contribuyente, pero en este caso el productor agropecuario, logra instrumentar los beneficios fiscales correspondientes, las inversiones se pagan solas de alguna manera. Lo que nosotros decimos es cambio, pagar impuestos por financiar las inversiones. En lugar de utilizar los recursos para el pago de los impuestos, la norma me permite utilizar esos recursos para invertir en las cuestiones que el establecimiento necesita. Entonces son una cuestión sumamente necesaria, y no solamente desde el punto de vista económico, que sería pagar menos, sino es en el momento en el que es más conveniente pagar el impuesto. Hoy estamos viendo cierres del sector agropecuario con grandes pérdidas, con grandes excedentes de créditos fiscales, que un poco también de lo que hablaremos hoy es cuál es la manera más eficiente de usar esa plata que de alguna manera está en un cajón, y que el productor, de no saber cómo usarla, puede tener que recurrir a tomar deuda o desembolsar ahorros para pagar proveedores, cuando por ahí puede pagar esos mismos proveedores con esos créditos fiscales que tienes guardados en un cajón. Entonces, la idea es hablar de cómo financieramente puedo utilizar a mi favor los créditos fiscales, los beneficios fiscales, y también a nivel económico, sustituyendo pago de impuestos por inversiones. ¿De qué tipo de inversiones estamos hablando? Cualquier tipo de inversión que pueda ir en el establecimiento, riego, mejoras, determinados activos que tienen que ver con reproductores, vehículos, maquinaria, cualquier tipo de inversión que vaya en el establecimiento sin ser la tierra en sí, podría calificar en muchos de los beneficios fiscales que vamos a ver hoy. Como también vamos a ver, muchas veces, mejor dicho siempre, hay que combinar dos factores: la inversión en sí, acompañado de lo que se conoce como externalidades positivas, determinadas variables o indicadores que tengo que cumplir para obtener ese crédito fiscal. Básicamente podemos tener incremento de exportaciones, descentralización, generación de empleo, el uso de tecnologías limpias. Hoy vamos a ver un poco cómo tengo que puntuar esos indicadores para que obtenga un crédito fiscal sobre la inversión que voy a realizar. En el sector agropecuario no es muy complejo calificar positivamente en estos indicadores, así que no utilizar la herramienta sería una pena prácticamente, porque es
un beneficio que está arriba de la mesa. El productor agropecuario se ha acercado más a los métodos electrónicos porque ha costado en un momento que se acerquen a eso, no tener que viajar tanto y poder hacer desde un lugar los trámites que necesita. Cuesta y hay que entender por qué cuesta, ¿no? O sea, tenemos establecimientos donde hoy recién está viendo energía eléctrica en muchos lugares donde uno le cuesta llegar, recién está viendo conexión a internet. Entonces, ¿qué ponemos adelante primero, ¿no? O sea, si le exijo o lo trato de estimular para que tenga facturación electrónica, por ejemplo, y no tiene luz. Entonces, uno de los puntos que vamos a ver hoy también es cuáles pueden ser los aspectos a reformar en los temas tributarios del sector agropecuario, ¿no? Y eso implica el desafío de decir qué queremos para el sector en los próximos 20, 30 años. Y en el que queremos, esta es una de las preguntas a las que nos tenemos que enfrentar. Lo voy a dotar de recursos para que luego el costo de cumplimiento pueda ser más bajo y que por ende pueda verse estimulado a ser contribuyente de IRAE, algo que el productor no quiere. Y con toda razón uno lo entiende. Entonces, toda esa serie de cosas también está bueno pensarlas con el productor. Con el que lo vive día a día, no desde una oficina o no únicamente desde una gremial, donde no todos los productores pueden estar representados, sino con el productor, para no imponer. Y cuando uno no impone, fluye más fácil. Federico, hablamos de una situación compleja del sector agropecuario, 3 sequías, en este momento un atraso cambiario, la baja del ganado. ¿Cómo está el sector agropecuario a nivel económico? ¿Cómo lo ve el estudio Willy Lafourcade? Bueno, teniendo en cuenta sobre todo el endeudamiento. Este cierre viene siendo un cierre, el cierre del 30 de junio, que la semana del 20 y pico de octubre vence los cumplimientos formales de grandes pérdidas, ¿no? Un productor que ha invertido, que ha incurrido en costos, planificando un buen desempeño, aspecto que no sucedió. Hasta hace un tiempo, un par de semanas, en el relevamiento que hicimos nosotros con el sector bancario, no se ha apreciado morosidad en incumplimiento de cuotas. Entendemos que es cuestión de tiempo, porque muchas veces lo que ha pasado es que el productor ha liquidado producción, ha hecho de eso ingresos de fondos para cumplir vencimientos, pero sacrificando absolutamente la rentabilidad. Esos flujos de caja se van a cortar y tenemos que estar todos muy atentos a lo que va a pasar en posibles, ojalá que no pase, interrupciones en las cadenas de pago. Es algo que está latente, que todavía no ha ocurrido, pero que está latente. Entonces ahí lo tributario financiero juega un rol importante. Por lo que decíamos recién, productores con pérdidas con una gran cantidad de créditos fiscales en un cajón. Eso es plata que el productor tiene que saber cómo la puede utilizar para no acudir a más endeudamiento o para no atrasarse con los proveedores que tiene. Perdón. A nivel de lo que es los sectores, la lechería, si hablamos de agricultura, ganadería, ¿la lechería es el más complicado? No analicé todavía cómo va a cortar el sector lechero, estuve mirando el sector agrícola, muy complicado. Prácticamente las mismas estructuras de costos, una pequeña caída en lo que ha sido los costos en los establecimientos, pero con una caída terrible en lo que han sido los ingresos. El relevamiento para el sector lechero no lo tenemos terminado todavía, pero entiendo que el gran perjudicado ha sido el agrícola, ¿no? ¿Qué opinas de los incentivos que se han dado a través del gobierno, obviamente sabiendo de la situación climática que estábamos viviendo? Hay dos características que viene mostrando este equipo de gobierno, que son tomar conocimiento de cuáles son los problemas, intervenir levemente en algunos de estos problemas, me refiero a lo tributario, en cosas urgentes, como podemos repasar 3 básicamente. Hay una gran discusión en el sector donde hay una gran prevalencia de los impuestos ciegos sobre los impuestos que gravan la renta. Entonces hubo una medida en una de las primeras leyes de presupuesto de este equipo de gobierno que fue topear el impuesto al patrimonio. Eso generó una baja en lo que venía siendo la recaudación del impuesto y un alivio para el productor. Un incremento del tope de IMEVA a 2,5 millones de unidades indexadas, por lo que hablábamos recién. Muchos productores tuvieron que liquidar producción y automáticamente pasaban a ser contribuyentes de IRAE en el próximo ejercicio, y una pequeña suba en el tope que pueden descontar de IVA de gasoil los contribuyentes de IMEVA. 3 medidas que atendieron temas urgentes. Y una sensación que uno percibe en el productor de que se lo deja trabajar, de que no se lo está molestando. Sensaciones. Ahora,
El gran desafío que seguimos teniendo son las reformas de fondo, porque las reformas de fondo que tienen que ver con anuncios incluso del ministro de Economía del ministro de Ganadería cuando comenzó sus funciones junto con la ministra de Ganadería eran ir a una reforma tributaria donde se tribute más sobre la renta que sobre los impuestos ciegos. No se hizo. Eso amerita una discusión. ¿Qué queremos para el agro del futuro? ¿Cuál va a ser la política económica vinculada al sector agropecuario? Para instrumentar las reformas, porque para reformar primero tengo que establecer qué quiero, a dónde quiero ir. La ley de riego está en el debe, el censo agropecuario, al menos no hay publicaciones, entendemos que hay por trabajar. Entonces, quien venga, tiene un lindo desafío por delante en el sector donde todos decimos que es que nos saca de las malas cuando estamos en las malas. Entonces, si llevamos este ejemplo a lo que son los procesos naturales, para obtener un recurso natural, primero tengo que regarlo, tengo que darle de comer al animal, y un poco ese paralelismo es el que tenemos que hacer con el agro. Tenemos que ayudarlo un poco más para que siga siendo el sector que en las malas nos saque. Adelante. Federico, para ir finalizando, ¿dónde encuentra el productor de Paysandú y el que no es de Paysandú, porque nos están mirando a través de la pantalla de Canal 4 y Flow en todo el país, el estudio Willy Lafourcade? En Paysandú nuestra oficina está en 25 y Artigas, todo el día, de lunes a viernes nos pueden encontrar con mucho gusto, o les doy mi teléfono personal con mucho gusto también, no suelo darlo, pero acá como estamos entre amigos con mucho gusto, que es 099-568-549, con mucho gusto. ¿En Montevideo? Estamos en 33, esquina 25 también, Torre 58. Federico, gracias por el tiempo, porque gracias. ya está comenzando la charla. 18:30 horas en el Salón de las Tradiciones. Muchas gracias, un placer. Gracias. Seguimos en la transmisión especial de Canal 4 y Bayo Media, aquí en la Expo Rural.